Les informo que esta sesión será grabada en vivo y usted podrá consultarla a través de nuestros medios de difusión, como nuestro boletín Áncora Informa, redes sociales y nuestra página en internet ancora.com.mx. Sin más por el momento, dejo los micrófonos a nuestro invitado y damos inicio a la sesión titulada Uso de aditivos en la elaboración de alimentos. Adelante. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Y como mencionaba el doctor, vamos a platicar en forma muy general. Realmente el tiempo es relativamente corto, porque este tema da para mucho. La verdad que da para mucho, pero bueno, vamos a platicar sobre algunas cosas generales, incluso algunas cosas que a lo mejor oímos allá afuera, y si no tenemos la formación en esta área de química o tecnología, incluso en nutrición, podríamos dar por ciertas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. De entrada, bueno, la plática centra sobre el uso de aditivos, en este caso en específico, en la elaboración de alimentos, y yo creo que un primer paso sería definir qué es lo que se entiende como aditivo. En la pantalla ustedes pueden ver una definición, no la voy a leer toda, ustedes se los dejo ahí, pero vale la pena destacar algunos puntos importantes ahí, ¿sí? Un aditivo es una sustancia o un químico, si lo quieren ver así, que no es parte constituyente de las materias primas o del alimento en sí originalmente, pero se añade porque se busca una función o se busca una propiedad que a lo mejor el alimento no la tiene. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? No incluye contaminantes, como dice la última frase, ni sustancias añadidas al producto para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Por ejemplo, no incluye, si ustedes ven una caja de cereal o una bolsa de harina, si se dan cuenta y si lo ven en su alacena, verán que, por ejemplo, algunos tienen añadido vitaminas, tienen adición de minerales. Eso no serían aditivos, ¿sí? Estas sustancias se añaden para restituir o para mejorar cualidades nutricionales del alimento, pero no se identificarían como aditivos según esta definición del Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Ok, entonces, qué aditivos conocen? A veces la percepción general que yo tengo con mi ejercicio profesional y en mis clases pareciera que el nombre aditivo se cuelga principalmente a los conservadores. Y en realidad tenemos una muy amplia gama de aditivos que se pueden usar en la industria alimenticia, de todos tamaños, desde pymes, mipymes, hasta grandes industrias que tienen que ver con esta elaboración de alimentos. Y entre ellos podemos tener, no es exhaustiva, pero podemos tener este tipo de aditivos, ¿sí? Una clasificación de aditivos que se usan en la industria alimenticia tiene que ver, sí, precisamente con conservadores, con aquellas sustancias que añadimos para que el producto pueda durar más en mercado, tenga una vida comercial específica que cada industria determina o el mercado determina. Pero podemos tener desde acidulantes, acondicionadores, antiaglomerantes, antioxidantes, enzimas, emulsificantes, etcétera. Toda esa amplia gama que ustedes pueden ver en pantalla y que en el caso de los alimentos procesados nos permite tener productos que sean eh, presentables, ¿sí? Que no haya una separación de fases, que no haya que se vean mal, que pierdan color, etcétera, y que conserven su vida comercial. Y algo de lo más importante, y eso hay que resaltarlo mucho, que los alimentos sean inocuos, que no sean alimentos que nos vayan a provocar enfermedades o daño al consumirlos, dentro del periodo de vida anaquel que viene especificado en la etiqueta. ¿Sí? Sí. ¿En qué caso se prohíbe el uso de aditivos? En la industria alimenticia, y nosotros que, por ejemplo, damos asesoría yo en caso específico doy asesoría a emprendedores en el desarrollo de productos, no es porque se me ocurra usar un aditivo en específico y se acabó. Todo viene regulado. Y detrás de la regulación viene toda una serie de pruebas que se le hace a los aditivos con la finalidad de asegurar su uso seguro
y que el alimento sea inocuo. Son como que los aspectos más importantes que se considera para poder permitir desde el punto de vista normativo el uso de ciertos aditivos. ¿En qué caso se prohíbe? Se prohíbe si, y está bien, se enfatiza mucho que está prohibido el usar aditivos para ocultar defectos de la materia prima. Era muy común hace muchos años, 100 años o algo así, añadir algunos aditivos para poder seguir vendiendo, por ejemplo, la carne de res. ¿Cómo determinan ustedes, por ejemplo, a simple vista que una carne de res ya no sirve? Pues empieza a perder brillo, ya no se ve roja, se empieza a ver café, o en un caso extremo, empieza a tener como que zonas verdes. Entonces ya entonces estamos hablando incluso de un ataque microbiano ahí. Y podemos sospechar ese tipo de cosas. Entonces, en algunas épocas, malas prácticas añadían algunos aditivos para ocultar ese tipo de características. Y en forma actual, una de las cosas que aprendimos en la escuela cuando estudiaba es, fíjense en esas carnicerías que ponen focos rojos en el display de la carne. Eso está prohibido y eso es porque eso evita que se vean colores que no sean los naturales de una carne fresca. Todo ya lo pueden ver y eso no está permitido. También se prohíbe cuando hay errores en los procesos de producción, cuando hay alteraciones, ¿sí? Y una de las características muy importantes es que un aditivo no debe ser tóxico ni perjudicial en las dosis que son añadidos a los alimentos. Y esto es muy importante. Encontrar en ahorita con toda esta moda y presencia de las redes sociales, encontrarán muchas cosas de que este producto viene aquí, este producto eh, causa daño, causa cáncer, etcétera, ¿no? Ahorita les voy a platicar algunas cosas de toxicología, no los voy a espantar con eso, pero todo depende de la dosis que uno usa. A veces, créame que los aditivos normalmente se usan en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Para evitar precisamente estos efectos tóxicos y perjudiciales, ¿sí? También toda esa investigación que les mencionaba hace rato, también está enfocada en determinar que no es únicamente el cuidar que un aditivo se añada o no se añada o en qué concentración se añade en un alimento, sino también hay que investigar que si por el procesamiento o por el metabolismo, ya una vez que ya lo ingerimos y lo estamos metabolizando, se produce un producto que sí puede ser tóxico. Eso hay que determinarlo. Y se determina en una serie de pruebas antes de su autorización para poder usarlo. Tampoco se debe usar para enmascarar ingredientes o alimentos en mal estado. ¿Sí? Y, por ejemplo, si ya empieza a tener sabores u olores que ya no son característicos, no deben ser usados. Y algo a lo mejor no tiene mucho sentido al público en general, pero por ejemplo, para nosotros que somos químicos y tecnólogos en alimentos, deben ser fácil identificarlos por algún método químico, físico-químico. Si hay, eh, el gobierno tiene un laboratorio a nivel nacional que periódicamente revisa todos los productos alimenticios para ver que están cumpliendo con esta normatividad. Y los aditivos que se usan deben ser fácilmente detectables por métodos oficiales. Y estos laboratorios son laboratorios certificados. Entonces son las características de en qué ocasiones no se debe usar. ¿Para qué uso los aditivos? Alguien por aquí hace poco me dijo, bueno, ¿y para qué es tanto el uso de aditivos? Tiene varias razones. Si no tuviéramos yo sería de los primeros que diría que si pudiéramos vivir en un mundo en que pudiéramos cocinar nuestros alimentos, recoger las frutas, las verduras del lugar donde vivimos, seríamos felices. La verdad es que en un mundo ya con la población que tenemos, con la globalización que tenemos y con las actividades que tenemos, ya es muy difícil. Ya es muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso específico, tengo todavía la oportunidad de poder comer fruta en mi jardín y es una cuestión que nos heredó mi suegro, ¿no? Pero la gran mayoría, ahorita la tendencia, la gran mayoría de población vive en espacios muy reducidos, departamentos o casas muy reducidas que no tienen a lo mejor jardín o no tienen posibilidad de tener un huerto. Entonces, a veces el uso de aditivos es para poder tener mayor disponibilidad de alimentos en un mayor tiempo determinado. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la leche. Todavía todos aquellos que pudieron consumir leche bronca. ¿Sí? Una vez sacada la leche, ¿cuánto dura una leche bronca si no le damos ningún tratamiento? Días, un día, 2 días y demás, y empieza su proceso de deterioro natural. Eso es natural, igual que la carne, igual que las frutas, etcétera. El uso de ya sea procesos
o del uso de aditivos combinado o no, me permite incrementar ese tiempo de vida útil y que sea fácilmente poder transportarlos y que llegue a más gente para poder evitar escasez de productos y poder lograr que la gente tenga una mejor dieta. No estoy diciendo que la industria alimenticia se libra de crítica, ¿eh? O sea, también tiene sus cosas. Y aún yo, habiendo trabajado en eso, ¿sí? Ahorita platicamos de eso. Conservar la frescura, mejorar las propiedades sensoriales. ¿Sí? Ahorita hay muy en boga la cocina artesanal, donde una de las características es que pues yo puedo aceptar cierta variabilidad cuando yo preparo ciertos alimentos, a lo mejor de un lote a otro, un día a otro, porque estoy a lo mejor hablando de una cocina artesanal o de un productor artesanal. A nivel masivo, un producto que ustedes compran aquí en Ciudad de México o que compran en cualquier lugar, casi en cualquier lugar del país, la idea es que se vea igual, que sepa igual y que tenga una vida un tiempo de vida de anaquel muy parecido. ¿Sí? Asegura, se estandariza la palabra en un momento dado que se usa, es estandarizar. Y finalmente también aseguran la inocuidad. Alguien me comentaba alguna vez, una colega mía que teniendo niños chiquitos, hicieron un viaje por carretera y a mitad de la carretera, imagínense unos niños de 4 o 5 años muertos de hambre, siendo una mamá consciente, no le van a comprar cualquier cosa. ¿Y qué les compró? Les compró un agua embotellada y les compró a lo mejor unas snacks, asegurando que sus hijos no se enfermaran. ¿Sí? A veces es cuestión de esto. Eso no quiere decir que no se vayan a meter a alguna de las comidas, pero cada quien debe ser consciente del riesgo que eso tiene. Y más, por ejemplo, ahorita en esta situación en que vivimos del COVID y de la contingencia. ¿Sí? Hay que consumir alimentos en lugares que me aseguren que están manejando apropiadamente los alimentos. ¿Sí? Ayudan en la producción y procesamiento. En algunos, por ejemplo, casos, sí, ayuda a intensificar cuestiones sensoriales que ayudan al atractivo del alimento, como puede ser el aroma, el color, el sabor. Como mencionaba, mejora la estabilidad y la calidad nutricional. Por ejemplo, ¿por qué creen que a las harinas refinadas se les añade vitaminas y minerales? Porque en el procesamiento, al hacer la harina refinada, se retira la cascarilla y en la cascarilla están las vitaminas y minerales. Entonces, por normatividad, la autoridad nos pide que debemos restituir esas vitaminas y minerales para poder seguir teniendo el aporte nutricional adecuado. Que ahora la tendencia, por ejemplo, es consumir productos ¿cómo se llama? Integrales. ¿Sí? Entonces ya tenemos por ahí otra opción. Y algo bien, bien importante, está al último de esta diapositiva o visualización, pero no menos importante, es conservar y mantener la inocuidad. Eso debe ser como que el caballito de batalla de todos los que nos dedicamos a la producción de alimentos. Conservar y mantener la inocuidad. No queremos que la gente se nos enferme. ¿Sí? Que se nos porque hay de enfermedades, digo, podríamos hacer una práctica de microbiología de alimentos, pero hay microorganismos muy, 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 muy dañinos, crean. Ok. ¿Sí? Ahora, esto de la adulteración de alimentos no es algo nuevo, ¿eh? Viene desde la antigüedad y algunos no me lo creerán, pero por ejemplo, en épocas muy, muy antiguas, la pimienta negra, ¿sí? Se adulteraba o se contaminaba con arenilla, hojas y tallos. Al vinagre se le añadía ácido sulfúrico, si no es que no lograba tener la acidez adecuada. Lo mismo el caso del limón. A la leche, para poder conservar ese color blanco, se le añadía yeso o almidón, y así sucesivamente, ¿no? Había prácticas que afortunadamente ya han ido desapareciendo, a lo mejor no totalmente, ¿sí? Pero hay prácticas que se identifican que son fraudulentas. ¿Sí? Sí. Y vamos a encontrar una cuestión de toxicología, y más con aquella, a veces opiniones o comentarios que a veces surgen de que los alimentos no deberían tener ningún químico, no deben tener, etcétera. Es una cuestión de lenguaje. En realidad, la vida es química, y en el caso específico de alimentos, los alimentos es químico. ¿Sí? A lo mejor lo que nosotros como disciplina, como químicos de alimentos, hemos fallado es en el mensaje de poder comunicar que a la hora de contemplar los alimentos estamos trabajando con química de la vida, con química de
poder alimentarlos. ¿Sí? Comentaba yo hace algunos momentos, si yo les dijera que si ustedes consumieran dihidruro de oxígeno todos los días, vieran lo que le hace a las tuberías, que las corre, ¿a poco a ustedes les gustaría que pasara eso con sus venas o con su organismo si lo consumen? ¿Sí? Y eso lo vi en una publicación de alguna red social ya hace tiempo, ¿no? Pues el dihidruro de oxígeno es agua, nada más que es otro nombre que se le puede dar. ¿Sí? Es una cuestión, a veces una cuestión de educación y de saberse informar. Yo creo que una de las cosas que yo me gustaría que se llevaran de esta plática es, cada quien puede tener su opinión, pero yo creo que de lo mejor es que tengan una opinión con bases y con informes en fuentes fidedignas. ¿Sí? Y cuando yo estudiaba toxicología, y es algo yo creo de lo que vemos en la primera vez en una clase de toxicología de alimentos, es esta frase de Paracelso, que vivió por allí de los años 1493 a 1541, estamos hablando ya de hace 500 años, y desde entonces ya sabíamos, o él decía, palabras más, palabras menos, que nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis, y la dosis tiene que ver con cantidad, tiene que ver con frecuencia. ¿Sí? El agua es buena, el agua natural es buena, pero un exceso puede ser malo. Comer frutas puede ser bueno, pero un exceso puede ser malo. Todo puede ser malo. ¿Sí? Ahora le llama mucho, a mí no me gusta mucho el término de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Eh, pero pueden darse el gusto. La idea no es que estén comiendo eso todo el día y todos los días, ¿sí? Sino que de vez en cuando traten de llevar lo que siempre dicen mis alumnas nutriólogas, llevar una dieta balanceada que contengan todos los tipos de alimentos, hablando en forma general, ahora casos específicos por algún padecimiento o enfermedad, ¿sí? Pero en forma general que podamos consumir de todos los tipos de alimentos, ¿sí? Y en las cantidades adecuadas. Eso es lo que decía Paracelso. Ujú. Y nada más para darles una idea, es todo esto de lo que les mencionaba de reglamentación de uso de alimentos está soportado incluso hasta a nivel internacional. ¿Sí? A nivel internacional, digamos, la organización que se encarga de llevar un registro y una vigilancia de los aditivos que se pueden usar o no es la Organización Mundial de la Salud a través del Códex Alimentarios. Y el Códex tiene una serie de recomendaciones y de estipulaciones y recomendaciones para poder usar esos aditivos alimentarios en, en diversos ámbitos, no nada más en los alimentos, en otros ámbitos, pero alimentos en específico en el Códex Alimentarios. En México, a través de la normatividad, de las normas, ¿sí? Hay una norma, por ejemplo, en este caso, este es una Diario Oficial de la Federación, una normatividad que tiene que ver con el uso de aditivos en el territorio nacional. Y para que se den una idea, por ejemplo, ustedes habrán oído a lo mejor del ácido benzoico. Si ven las etiquetas de muchos productos, el ácido benzoico se utiliza como conservador en diversos productos, cremas, dulces a base de leche, polvos, leches, mantequillas, huevos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, este es un ejemplo de cómo viene la información en esta normatividad. ¿Sí? Vienen los nombres con los que se les puede conocer, aparte del ácido benzoico, o qué otras presentaciones puede tener. Y lo que es importante aquí es el límite máximo. ¿Sí? Yo, el límite máximo, por ejemplo, de ácido benzoico usado, por ejemplo, en dulces a base de leche es de 1000 miligramos por kilogramo. ¿Sí? Aquí es donde intervienen las matemáticas. Si a alguien no le gustaban las matemáticas, hasta aquí intervienen las matemáticas. ¿Sí? Este es el límite máximo que yo puedo usar. ¿Sí? Y con eso, mediante las investigaciones que se hicieron o se han hecho de esta sustancia, se aseguran de que el producto en el cual se usa, el producto alimenticio en el cual se usa, no me va a causar daño ni algún efecto secundario. ¿Sí? Ahora pasamos a un aspecto muy presente en redes sociales. No sé si decirlo, mitos o ideas, opiniones, que aquí, por ejemplo, le llaman quimofobia. Deberíamos preocuparnos por la presencia de químicos en alimentos y me di a la tarea de a lo mejor buscar algunas frases que a lo mejor son muy comunes que podamos leer en las redes sociales. La lista no es exhaustiva, pero por ejemplo encontré estos 5 mitos o 5 ideas que se van propagando.
Y no sé si alguna de esas las podrán identificar en sus interacciones que tengan ustedes en las redes sociales. Gente que diga, podemos y debemos tener una vida 100% libre de químicos. La vida es química. Donde ustedes están sentados, lo que están respirando, lo que están tomando, es química, tiene que ver con la química. A lo mejor lo que a veces yo, por ejemplo, he presenciado es que se hace un uso indiscriminado del lenguaje. Les creo si en vez de decir químicos, digan químico añadidos, esa es otra cosa. Ya es una diferenciación, pero todo producto que ustedes ven, el papel, la computadora, la tablet o el celular con el que ustedes están interactuando ahorita con nosotros, está hecho a base de química. Igual los alimentos. ¿Sí? No hay una cuestión 100% libre de químicos. Es como que una opinión sesgada. Otro mito, por ejemplo, es productos químicos presentes naturalmente en el alimento son inocuos, mientras que los agregados, y ya les ponen una etiqueta de sintéticos, son peligrosos. No necesariamente, una por la cuestión que yo le mencionaba ahorita. ¿Sí? Se hace una investigación exhaustiva de cada aditivo que es permitido, de hasta dónde llega su toxicidad y a qué niveles se recomienda. Y otra es no necesariamente porque viene de la naturaleza y yo lo recojo de la tierra de mi huerto, necesariamente es inocuo, ¿eh? Hay productos, hay sustancias presentes, por ejemplo, en semillas, en leguminosa, en tubérculos, que si se comen crudos nos pueden provocar daño. Y el menor daño a lo mejor que nos puede provocar es una deshidratación por diarrea, por ejemplo. Pero puede haber incluso daño a nivel renal, a nivel de hígado, si seguimos consumiendo algunos productos así. Podemos incluso hablar de algunos frijoles, por ejemplo, hablar de algunas leguminosas, podemos hablar incluso de linaza, ¿sí? Algunos productos que tienen unos compuestos, algunos por ejemplo se les conoce como glucósidos cianogénicos, son unos compuestos relacionados con hidratos de carbono que tienen una estructura que al ser procesado o al ser metabolizado produce cianuro. Y no sé si se acuerdan qué pasa si consumimos cianuro a ciertos niveles. Pues es un veneno, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con todo ese tipo de dietas. Ahora que salen las dietas paleo, todo ese tipo de cosas, hay que tener cuidado. Hay que consultar con un profesional de la alimentación. Si ustedes van a seguir una dieta, lo más lógico sería que consultaran con un nutriólogo. Ujú. Comemos frutas y verduras que contienen restos de sustancias químicas peligrosas para nuestra salud. Eso depende. ¿Sí? Eso depende de dónde compramos nuestras frutas y cómo son procesadas. Si son lavadas, si no son lavadas, etcétera, ¿no? Los químicos en alimentos pueden causarnos enfermedades, no necesariamente, no necesariamente. Acuérdense que todo lo que les mencioné hace rato de tener el cuidado antes de aprobarse, tiene que tener ese cuidado de qué efecto tiene la sustancia o el aditivo por sí solito y qué pasa si es procesado, si cambia durante el procesamiento o nuestro metabolismo lo transforma en otra sustancia. Y esta otra sustancia que se obtiene por nuestro metabolismo no debe ser dañino, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. Dice, hay que lavar bien las frutas y verduras para eliminar restos de químicos. Aplica si lo que, entre comillas, químico es superficial, ¿sí? Pero si ya está integrado por alguna razón por ejemplo, en la pulpa o en el constituyente del alimento, pues hay que ver qué efecto tiene, ¿sí? Porque acuérdense que esa fruta y verdura no se da en el aire, se da en la tierra. Y en la tierra vienen un montón de cosas, ¿sí? Sales, minerales, eh, la tierra en sí es el producto de la descomposición de muchas cosas, de tierra, de animales, de materia vegetal, etcétera. Pero eso finalmente sirve como abono. No sé si alguna vez han hecho ustedes composta. ¿Cómo hacen composta? ¿Sí? Pues con materia orgánica que ustedes dejan se deteriore, se fermente en un momento dado y con eso se forma una composta. Y tiene un montón de cosas, ¿sí? Ahorita está muy en boga esta cuestión de alimentos orgánicos. Habría que ver qué entiende cada que es por alimentos orgánicos. Ya había un trabajo en el cual ya se iba a estandarizar qué es lo que se entendía como orgánico. Digo, sin ser experto en el tema, creo que para dar esa como certificación, el terreno donde se cultiva, por ejemplo, esas frutas y verduras, tiene que cumplir ciertas condiciones de concentración de ciertos componentes químicos de la tierra.
Y no es una cuestión de meses, tiene que ser una cuestión de un par de años que se sostiene esa composición para poder llamar el producto que salga de ahí como orgánico. Y aún así es química. Finalmente aún así es química. Entonces, como que se le ha pegado una etiqueta de dañino a la palabra de químico, ¿no? Y es una cuestión de ver a qué, especificar poco más a qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Sí? No sé si ahorita concluimos o después de la sesión de preguntas, dependiendo de las preguntas, emitimos algunas conclusiones, como ustedes me digan. Ok, entonces lo mantengo abierto, ¿sí? Y si quieren al final, dependiendo de las preguntas de lo que platicamos, bueno, platiqué, sacamos un par de conclusiones, ¿no? Gracias. Abro mi cámara. Perfecto. Muchísimas gracias, químico Armando Conca. Nos ha compartido información muy, muy importante. Por favor, Mauricio, te pido unos segundos, permítame. Ah, De acuerdo. Em, por favor, Mauricio, ¿me das derecho a compartir el contenido? Muy bien. Bueno, creo que ya me veo, ¿verdad? Pues, sí. Buenas tardes. perfecto. Pues muchísimas gracias, químico Armando Conca. Nos ha compartido información muy, muy importante. Antes de abordar las dudas y comentarios que nos han compartido, les invito a responder una breve encuesta que encuentran en el código QR que se muestra en sus pantallas y también a compartirnos sus dudas y comentarios a través de los correos ahí mismo indicados. Sus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros. Al momento, nuestro equipo de trabajo ha recopilado las preguntas que ustedes nos han compartido. Les recuerdo que pueden indicarlo a través del chat, de la sección PIR, del menú al borde inferior de su pantalla y a los correos mencionados. Sin más por el momento, damos inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Nuestros asistentes nos preguntan, ¿qué nos puede comentar sobre la toxicidad de los refrescos de cola? Eh, creo que sería la respuesta a esa pregunta igual que como comenté en la presentación, todo depende de, como decía Paracelso, de la dosis, es decir, de la cantidad y de la frecuencia. Si tú te tomas, si tú te tomas estaba hablando, por ejemplo, a lo mejor hablando de tamaños, una lata, no sé, una vez a la semana, este, porque tienes el antojo de comer, de tomar ese alimento, no presentaría mayor problema, ¿sí? Porque nuestro organismo tiene mecanismos para metabolizar todos los componentes de un refresco como sería el refresco de coca, ¿sí? El problema es cuando tienes un hábito de consumir refresco todos los días y desgraciadamente a nivel de país, eh, si no mal no me equivoco, si no somos el primero, somos de los primeros, somos de los primeros, o de los países, de los primeros lugares en consumo de refresco a nivel mundial. La verdad es una pena. E incluso hay estadísticas de, no lo voy a decir, en qué estado de la República se consume más refresco. Y la verdad es una pena, ¿sí? Eh, la recomendación siempre ha sido de tomar agua natural lo más frecuentemente posible. Tiene que haber una cuestión sensorial ahí también. O sea, y eso entra en cualquier alimento, no solamente en los refrescos. Hay una cuestión, si me preguntas a mí, por ejemplo, yo soy fan de la Coca Light y ya le bajé muchísimo, incluso en esta contingencia le bajé mucho. Pero aparte del sabor, es esa sensación que te da, en este caso específico de la Coca, la sensación del gas en la boca. ¿Sí? Entonces, el consumir un alimento no únicamente es una cuestión de nutrición, sino es una cuestión también de sensación, de una cuestión de experiencia, ¿sí?
¿Cómo te lo respondería? Y diría que lo recomendable es bajar el hábito de consumo de refresco, no solo de coca, de cualquier refresco en general, porque sí es una bomba de azúcar, sí es una bomba de azúcar, y en el caso específico de la coca es la acidez, la acidez que trae la coca, ¿sí? Si el consumo no es frecuente, si no es ocasional, no hay ningún problema porque nuestro organismo lo puede procesar, pero no al nivel de que se consuma a diario, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Sí, muy bien. También nos preguntan nuestros asistentes. ¿Las sustancias aplicadas para mejorar la producción de alimentos son nocivas para nuestra salud? No, no, y hay de mucho tipo. Por ejemplo, en la producción de alimentos a veces eh, se añaden algunos aditivos para mejorar consistencia, por ejemplo, o para mejorar textura en boca. Pero así como les presenté, el uso de todo ese tipo de sustancias está regulado y detrás de esa regulación viene toda una serie de pruebas, ¿sí? Y estoy hablando de pruebas toxicológicas que no duran 2 semanas. O sea, son pruebas con animales o pruebas químicas o fisicoquímicas que eh, tratan de ver en un periodo de tiempo desde corto, mediano o largo si hay un efecto en el organismo. O sea, no estoy hablando de que, por ejemplo, si tengo dudas con un aditivo, cuando se está desarrollando, si lo voy a usar en un alimento, que se lo dosifico a alguien o a un animal, lo más como en una rata de laboratorio, y que al día siguiente vea el efecto. No funciona así. O sea, yo tengo que hacer todo un estudio bien diseñado con un grupo ciego, el que no lo conoce es un grupo que no sabe que no está consumiendo el producto, y eso para compensar un efecto que se conoce como efecto placebo, ¿sí? Eh, pero son estudios a largo plazo, ¿eh? De semanas o meses incluso, ¿sí? En el que yo estoy monitoreando si no hay un efecto dañino a la persona o al animal. En el animal como un primer paso que se extrapola a la persona, a los seres humanos, ¿sí? Pero tengan la seguridad que por lo menos a nivel, que es mi experiencia a nivel industrial, los aditivos que se usan están permitidos y están siguiendo una normatividad, porque aparte de esas industrias tan grandes, la autoridad frecuentemente, y es uno de los comentarios muy frecuentes en mis exalumnos que ya están en industria alimenticia a lo largo de estos años, las auditorías están a cada rato y las auditorías checan todo eso. Y qué bueno, porque eso nos permite tener alimentos que no sean dañinos. Que haya corrupción es otra cosa. Que haya corrupción a lo mejor eso es otra cosa, ¿sí? Pero por lo menos lo que se usa a nivel industrial es seguro. Ese tipo de cosas también deberíamos pedírselos a los pymes y mipymes, a los pequeños productores. No porque los veamos muy chiquitos necesariamente quiere decir que es más sano. También hay que seguir, y si algo quedó evidente en esta pandemia, tenemos que exigir como consumidores, es nuestro derecho de exigir que esos alimentos que nos comemos en lugares populares estén preparados adecuadamente, con ingredientes de calidad y con excelentes prácticas de manipulación y de manufactura. Para eso hay incluso hasta manuales que están a libre acceso. Desgraciadamente no tenemos una cultura de adecuado manejo de alimentos a nivel, por ejemplo, de calle, que debería ser. Hay países que incluso dan a gente que vende alimentos en la calle, les dan un sello y tú como consumidor, como hay distintos sellos de calidad, tú te das cuenta si ese local donde te están vendiendo X comida, maneja o no bien los alimentos. Eso yo sé que ocurre en otros países, aquí en México no, ¿sí? Pero nosotros como consumidores tenemos todo el derecho de exigir eso. A grandes y a chicos, a productores grandes y a chicos. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, también nos preguntan nuestros asistentes, ¿cómo puedo sanitizar o desinfectar los alimentos y productos que compro en el súper o en el mercado? Con agua y jabón, lo más hasta económico es con jabón simple y con agua.
Y puedes tener, no traigo el video de mi esposa porque mi esposa es muy aplicada en ese sentido, pero tú, por ejemplo, en esta contingencia, normalmente lo que nosotros hacemos es recibimos el alimento, ya sea que vayamos, ¿sí? O ya sea que nos los traigan, por ejemplo, hay ahorita ya comercios que te los pueden llevar a tu casa. Recibirlos en una charola canastilla, que no toquen el piso, te lo llevas a un lugar, a una zona, preferiblemente afuera de tu cocina o fuera de tu casa, donde tengas listo jabón, tengas listo agua y dos charolas, una con agua con jabón y otro con agua para enjuagar. Entonces se enjuaga, lavas todo, lavas frutas y verduras y todo. Lavas bien, bien, bien y enjuagas y luego lo llevas a otro recipiente seco y ahí ya lo puedes tener listo para su posterior procesamiento, ya sea que lo metas a un refrigerador, congelador o lo vayas a usar inmediatamente. Pero el agua con jabón es más que suficiente, ¿sí? Por ejemplo, en verduras podrían usar lo que siempre se ha usado. Además, desinfectarlas con el liquidito que venden en el súper, que son desinfectantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca. No es una esterilización, ¿eh? Si alguien cree que vamos a tener cero microorganismos, no es eso, ¿sí? Pero lo que se busca con el uso de agua, jabón y este desinfectante es bajar la carga microbiana, el número de microorganismos que pudiera haber a un nivel en que no son dañinos para su consumo. Eso es lo que se busca. Agua y jabón, no hay más que eso. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cómo identifico si algún alimento pudiera contener sustancias nocivas? Leyendo la etiqueta. Yo sé que hay toda una discusión ahorita con el nuevo etiquetado que va a empezar a arrancar en octubre. Y si ustedes se fijan, ya hay muchos productos en el súper que ya tienen la nueva etiqueta. Pero no es más que leer la etiqueta. No vas a encontrar un producto nocivo tal cual, ¿sí? Vas a ver identificado. Hay que saber leer la etiqueta, eso sí. Y eso es una de las cosas que a lo mejor sí, como tecnólogos químicos y autoridades, a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos logrado ser tan efectivos como quisiéramos ser. Pero hay que leer la etiqueta. Y normalmente cuando tú lees una etiqueta, los ingredientes están enumerados de mayor a menor cantidad. Cuando ustedes ven la lista de ingredientes, el primero que sale es el que se encuentra en mayor cantidad. Y así hacia abajo. Y así hacia abajo, ¿sí? Eh, si encuentras por ahí un nombre medio raro, y lo voy a poner así entre comillas, muy químico, yo lo que te recomendaría es que te metieras a páginas confiables, ya sea Secretaría de Salud o de la UNAM o de ese tipo de instituciones. No se vayan con un youtuber, no se vayan con un health coach. Y buscaran a qué se refiere. Por ejemplo, me digan, por ejemplo, nosotros, por la frecuencia como lo consumimos, nuestro consumo de ácido cítrico es muy alto. ¿Pero por qué? ¿Dónde encontramos ácido cítrico? En el limón. Somos de los países que le ponemos limón a todo. Entonces tenemos un alto consumo relativamente hablando de ácido cítrico, pero si se lee así en una etiqueta, como que espanta, ¿no? Sí, entonces hay que tener ese tipo de... Si tienes dudas, pregunta o busca en lugares fidedignos. Sí te puedo asegurar que lo que está allí no te va a hacer daño a las concentraciones que se usen. Esa es otra cosa. Acuérdense de lo que dijo Paracelso. El veneno está en la dosis, ¿sí? A lo mejor una sustancia por sí solita en grandes cantidades pues me va a hacer daño, pero en las cantidades en las que está en ese alimento, por alguna razón que se usó, como les expliqué en la plática, para textura, brillo, etcétera, etcétera, en esas concentraciones no hace daño. Y no hace daño porque aparte de nuestro microorganismo, nuestro organismo, nuestro metabolismo, nos permite procesar ese aditivo o pasa sin provocar ningún daño, ningún daño. ¿Sí? Hay que tener cuidado en ese sentido, no llevarse por los alarmistas, ¿no? Claro, de acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, ¿de qué manera nos afectan el uso de embutidos en la dieta? Esa es buena pregunta. Yo te diría como todo, no exageren. Hace poco, bueno, lo que creo que hace un año, salió un artículo o una noticia que
habían encontrado que se había duplicado el peligro de contraer cáncer por consumo de embutidos. Como todo, depende. ¿Sí? Eh, y eso viene a partir de ciertos aditivos como son los nitratos y nitritos. Los nitratos y nitritos, por ejemplo, en embutidos se utilizan para evitar, entre otras cosas, para evitar la proliferación de microorganismos que nos puedan hacer daño. En específico, parece que es Clostridium, y que nos pueden hacer daño. Esa sal de cura, normalmente la gente, si tú le dices a algún gente en algún pueblo que está preparando chorizo o jamón, este tipo de cosas, y le dices, oye, ¿qué nitratos y nitritos usas? Pues te va a ver como loco. Normalmente lo que se usa es sal de cura. En esa sal de cura se encuentran esos nitratos y nitritos. El riesgo es cuando se consumen muchos embutidos y esos embutidos los llevamos a temperaturas muy altas por mucho tiempo. O sea, si los ponemos a una parrilla, al carbón y demás, por mucho tiempo y literal casi los achicharramos, ¿sí? Y consumimos mucho de ese tipo de producto, hay ciertos compuestos que se forman en bajas concentraciones que eventualmente podrían causar cáncer. Pero en la formulación, por ejemplo, a nivel industrial, lo que se añade es otro aditivo que bloquea el paso o la transformación de los subproductos de nitratos y nitritos hacia la formación de lo que se conoce como nitrosaminas, que son los productos que te pueden causar cáncer. Entonces, también el uso de aditivos te permite prevenir ese tipo de, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se juega mucho con eso. Como todo, ¿te diría que comieras salami todos los días? No. ¿Sí? O jamón todos los días, pues hay que ver también el tipo de jamón. Hay de calidades a calidades, ¿no? Muchas gracias. También nos preguntan, de los alimentos que están en el mercado, ¿cuáles son más perjudiciales para la salud de acuerdo a los aditivos que se les aplican? Es todo un tema. Es que depende. ¿Qué les podría decir? Por ejemplo, salió un artículo muy interesante hace un par de años sobre los cereales para desayuno que se usan, que se consumen en México. Fue un estudio muy interesante. No lo hizo una entidad mexicana, sino fue un estudio inglés, que más que la composición, se enfocó a el hábito de consumo de cereales para desayuno y la influencia de la publicidad que se encuentra en el empaque. ¿Sí? Entonces, si ustedes habrán visto, por ejemplo, la publicidad de cereales para desayuno, dicen que son muy sanos, que están añadidos por vitaminas y minerales. Sí, es cierto. Pero como todo, no hay que exagerar en su consumo. Yo no les diría que consumieran todos los días un cereal para desayuno. Varíenle. Hay frutas, hay otro tipo de alimentación, varíen la concentración. Lo que sacó ese estudio fue muy interesante porque eh, lo que obtuvieron es que efectivamente, si no lo saben, los cereales para desayuno, para efectos de lograr una mejor palatabilidad y sabor, tienen relativamente hablando un alto contenido de azúcar. Y algunas marcas, y con el objeto de potenciar el sabor, también tienen relativamente hablando alto contenido, cierto contenido relativamente alto de sal. También. Pareciera mentira porque es un producto dulce, pero también tiene cierto contenido de sal. Y también lo que se vio es que la publicidad que se pone en los empaques sí tiene un efecto en hábitos de consumo. ¿Sí? Entonces, ¿qué productos son dañinos o no dañinos? Todo depende de la... Este es un ejemplo que les puse, pero todo depende de la frecuencia. Yo no soy de la idea de andar demonizando alimentos, de andar, dice, es más, el término comida chatarra no me gusta. Es un alimento. De alta densidad calórica, sí. Por ejemplo, las botanas, los chetos, los abritones, fritos, todo eso, sí. Pero consúmalos con moderación. ¿Sí? Consúmalos con moderación. Yo diría que más que un producto en sí, hay que fijarse si es posible quién lo elabora y cómo lo elabora. ¿Sí? Entra mucho, mucho, mucho en esa parte. Yo, por ejemplo, hace poco, con esto de consumo local y demás, compramos un queso artesanal en un pueblito y todo lo demás.
no venía con un empaque adecuado, venía casi me lo dieron en una bolsa. Y ese producto a los 2 días ya tenía hongo. No quiere decir que a lo mejor fue mal procesado, si no tiene, sí, efectivamente, pues no tiene la adición de ningún aditivo, pero ese producto está enfocado a que se consuma rápidamente. Si se consume rápidamente, pues a lo mejor no voy a necesitar añadir ningún aditivo. Pero si yo, por ejemplo, si yo soy productor y lo quiero comercializar en alguna de estas grandes cadenas o lejos a todo el país, voy a necesitar que ese producto dure semanas o meses. Y así solito, como le dije a algún cliente hace un par de meses, así solito no te va a durar semanas y meses. Le vas a tener que meter o un procesamiento y o un aditivo para que te dure ese tiempo. Y por ejemplo, en el caso de este queso, que no le crezca hongo, ¿no? Entonces es una cuestión de educación, ¿eh? Es una cuestión de educación, de saber en qué ver. Y eso nos falta, darle a la población general campañas de ese tipo de educación. O sea, a lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, pero el etiquetado nuevo con los octágonos negros que nos van a decir alta calidad no va a servir si no va acompañado de una buena campaña de educación a nivel desde la primaria. Precisamente es la intención de estas sesiones webinar, el dar la información más actualizada, oportuna y sobre todo veraz. Por eso es que contamos con invitados expertos, así como usted en cada una de nuestras áreas. También nuestros asistentes nos preguntan, Químico Armando Conca, los productos o compuestos a base de sodio aplicados en los alimentos, ¿qué tanto afectan nuestra salud? Bueno, todo médico les dirá. Un alto consumo de sodio tiene que ver con cuestiones de hipertensión o de alteración de tener presiones altas, ¿no? Entonces, sí, la recomendación, si me preguntas bien, la recomendación es que te fijes en el contenido de sodio que tiene un producto y en eso sí te va a ayudar, por ejemplo, la etiqueta que te diga tiene un alto contenido de sodio. ¿Qué va a decir? ¿Cuál es la idea de esa etiqueta? Si viene un producto que tiene alto contenido de sodio o altas calorías o altas grasas saturadas y demás, es que consumas menos cantidad y con menos frecuencia. No que ya nunca lo consumas, ¿sí? Sino que lo consumes con menos frecuencia y con menos cantidad. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esos productos. Y normalmente productos altos en sodio son las botanas, típicamente las botanas. ¿Sí? Y tiene alto contenido de sodio, pero tiene que ver también con una cuestión sensorial. Es como el gas que les comentaba de los refrescos, es esa sensación en boca. Es igual en las botanas. ¿Sí? Es igual en las botanas. Y así otras características. Por ejemplo, ¿ustedes se comerían una papita frita que no tronara? Pues no, entra dentro de la experiencia. ¿Sí? O sea, y otra vez, esta experiencia de comer no es solo la cuestión nutricional, sino es una cuestión también sensorial, hasta del oído, ¿eh? Recuerda, sí, efectivamente, pues los productos con alto contenido en sodio pues tienen efectos a corto y a largo plazo en nuestra salud, tal como la hipertensión y demás alteraciones, ¿no? Incluso pudiera dañar en dado caso hasta nuestros riñones. Sí, los Em, riñones. También nos preguntan, ¿qué nos puede decir acerca de las bebidas a base de hongo fermentado o comúnmente llamado kombucha? Ah, caray, ahí sí no tengo mucha experiencia, pero la pregunta estaría enfocada, me imagino que la pregunta estaría enfocada si es bueno o no bueno consumirlo, ¿sí? Es tener cuidado. Todos los productos fermentados tienen una ventaja, los productos fermentados. Sí, los productos fermentados tienen toda una serie de químicos, ahí vamos otra vez, ¿sí? Que en ciertas concentraciones son buenas para la salud. Sí, y productos fermentados podemos encontrar un montón de cosas, desde pan, cerveza, whisky, y dentro de eso entran productos que a lo mejor no son tan masivos, pero son como, por ejemplo, el pulque, también. Todo es con moderación. Y, por ejemplo, si tú me dices, yo no, casi no creo que no he consumido, no conozco tanto producto, pero si yo estuviera por consumirlo, lo que yo tendría cuidado, obviamente porque tengo la formación, es cómo se elaboró ese producto. Quién elaboró ese producto, dónde se elaboró ese producto. Créanme que en mi experiencia en la industria alimenticia, a veces he ido a cada lugar que no quiero regresar por las condiciones que se elaboran ciertos alimentos. Y algunos locales de comida popular, créanme.
desde lugares donde venden tacos, garnachas, etcétera, etcétera. Hay unos lugares que, pues nada más porque tengo mucha hambre y nombre sea de Dios, ¿no? Pero hay que cuidar ese tipo de cosas. ¿Cómo se elaboran? Tan solo de ver. O sea, cuando ustedes vayan a comer a algún lugar, vean cómo está el baño del lugar. Les va a dar mucha idea de los hábitos que tiene el dueño de ese lugar. Cómo está la cocina, si pueden ver la cocina, cómo está la cocina. A mí, una experiencia, por ejemplo, que no se me olvida, y una taquería de renombre, es el mismo trapo con el que limpiaba la mesa, las mesas, el mismo trapo lo usaba el mesero para limpiar el vaso, ¿no? Donde me iba a servir la bebida que yo iba a tomar, cuando deberían ser cosas distintas, ¿no? Ese tipo de detallitos. ¿Sí? Ahora, regresando a los alimentos fermentados, el consumo de alimentos fermentados, de hecho, eso es una como que moda que ahorita está muy presente. Yo te diría nada más eso, que hay que ver cómo se hace y cómo se elabora, ¿no? Es Bueno, como, ajá. si ustedes van a tequila, van a ver que casi en cada puerta venden tequila. Y se ve tequila artesanal y todo lo demás, ¿no? Pero el problema, por ejemplo, de elaboración de bebidas fermentadas y alcohólicas es que si no hacen la destilación bien, se les puede ir metanol. Aparte del etanol, que es lo que da el alcohólico, se puede ir metanol. Y el metanol en ciertas condiciones provoca ceguera, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Claro, Ya. de acuerdo. También nos preguntan, yo creo que es una última pregunta más, bueno, son dos, de hecho. ¿Es verdad que a la carne de pollo se le inyectan hormonas? Y, Ese tipo. y un adicional, ¿y cómo puedo saber si un jamón es un corte real o un embutido creado? Bueno, voy a contar primero la de los jamones. La de los jamones hay una prueba que la primera vez que yo la hice todo el mundo se me quedó viendo en el súper. Hay de calidades a calidades. Hay de calidades a calidades en jamón, salchichas y demás. El jamón es muy evidente. Y si ustedes revisan la norma, dentro de la norma se asignan calidades dentro del jamón y hay desde los muy baratos hasta los premium, ¿no? Que tiene que ver con el porcentaje de proteína que viene de la carne. Si ustedes quieren saber qué es un buen jamón, y no estoy hablando de lo que le llaman jamón de pavo, eso es básicamente se hace con una pasta, ¿sí? Que se hace y se embute y ya. O sea, está hablando de un jamón de piel. Antes de que le despachen el jamón, se lo empaqueten, pidan una rebanada y pónganlo a contraluz. En la luz es decir que donde le están despachando la carne, pónganlo a contraluz. Ahí es donde se les van a quedar viendo raro. Pónganlo a contraluz. Si ven manchas más oscuras, esas manchas es carne, ¿sí? Y lo que rodea esas manchas, cuando ustedes elaboran el jamón, dependiendo también del tipo de jamón, se ponen esos trozos de carne y cuando lo cuecen, hay ciertas proteínas e hidratos de carbono que exuden y se forman como un gel y ese gel alrededor de los pedazos de carne es lo que vemos así muy parejito y eso es lo que ayuda a darle forma al jamón, pero se ven los trozos de carne. Agarren una rebanada de un jamón barato y lo van a ver lisito, lisito, lisito. ¿Sí? Entonces, muy probablemente ese jamón tiene menos carne. Entonces pueden hacer esa prueba en súper. Y la otra era la de los pollos, ¿no? Ese es un mito también. Y lo sé de buena fuente con un cliente que tuve de Bachoco, en una plática que estábamos mientras comíamos, y me acuerdo muy bien en Celaya, se la hice. Me dice, saldría carísimo, ¿sí? Porque para lograr un crecimiento como el que tienen los pollos ahorita, que sí ya tienen otro tipo de metabolismo, a base de hormonas, tendríamos que andar inyectando cantidades de hormona que saldría carísimo, porque aparte tendríamos que inyectarles a cada pollo. No sé si han ido a una granja, son miles y miles de pollitos. Y desde el punto de vista logístico es una locura. Y dos, saldría carísimo. Saldría carísimo. Lo que se ha hecho es una selección de variedades de pollo que sí crecen más, ganan más peso y demás. Que sí hay prácticas a lo mejor no tan adecuadas de cría de pollos, sí puede ser, ¿no? Pero eso de las hormonas en los pollos, no, también es un mito, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Pues desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo para la sesión del día. No, ha sido un gusto.
Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada en vivo y pueden consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como nuestra página de internet, ancora.com.mx, nuestro boletín Ancora Informa y nuestras redes sociales. No deje de compartirnos sus dudas y comentarios a los correos mostrados en pantalla y a la brevedad se le dará respuesta. Antes de concluir esta sesión, químico, maestro en ciencias, Armando Conca, ¿le gustaría compartirnos algún comentario adicional? Sí, yo creo que como conclusión, por eso ya ves que contábamos de lo de las conclusiones, yo creo que me llevaría un par de conclusiones. Una, tienes derecho a tu opinión, tienes tu derecho como a consumidor a consumir lo que tú quieras, pero de forma informada. Yo diría, yo le añadiría ahí de forma informada. Y no confíes únicamente en lo que te dijo un youtuber, lo que te dijo un hermano de un amigo, de una tía, que le pasó a su tía, que sí le funcionó o no le funcionó, sino que consulte fuentes confiables. Fuentes confiables son fuentes, por ejemplo, Secretaría de Salud, las universidades, la UNAM, el POLI, todo eso, que puedan detectar de dónde viene una publicación de alguien que ya estudió eso, que ustedes tengan alguna duda. Y dos, comamos sin miedo, pero también comamos con cuidado. Verifiquemos no solamente la etiqueta del alimento, sino también quién lo produce y cómo lo produce, y es posible. Y eso creo que nos puede llevar a conciencia, incluso nosotros en nuestros ámbitos, en nuestra casa, cuáles son nuestros hábitos de producción de alimentos. ¿Estamos manipulando bien los alimentos? En estos tiempos, ¿estamos limpiando bien los alimentos de tal forma que nuestra familia coma sanamente y no se enferme? Eso es lo que yo me llevaría. De acuerdo, muchas gracias. Pues finalmente, quizás antes de terminar, solo le pregunto, ¿dónde pudiéramos encontrarlo? Entendemos que usted es el director general de la empresa llamada Triticum AS, asesoría tecnológica en área químico, analítica, instrumental. Cuéntenos un poco acerca de esta empresa y del trabajo que usted realiza día con día. Básicamente en esto ya llevo, en 2020 ya tengo 17 años y lo que hacemos es, básicamente nos metemos en los laboratorios de las empresas de industria alimenticia principalmente a darle mantenimiento a sus equipos de laboratorio. Esos equipos, si ustedes ven la etiqueta de los alimentos en la parte de atrás que dice trae tanto de proteína, tanto de grasa, tanto de fibra, esos equipos que las empresas tienen para determinar eso, nosotros le damos mantenimiento. Damos asesoría si tienen dudas sobre la metodología, ¿sí? Capacitación a los nuevos químicos que entran si tienen dudas en cuanto a cómo usar ciertos equipos para que den esos resultados, nos metemos en eso. Y nos hemos diversificado también. Ahora también estamos en un campo de dar mentorías, asesorías a cuestiones de emprendimiento, principalmente pymes y pymes, y principalmente por mi área en el desarrollo de alimentos. Mucha gente está aprovechando que sabe hacer algo en cuestión de alimentos, pero lo quiere pensar como un negocio. Entonces damos asesoría ya no únicamente desde la cuestión química, tecnológica, sino también desde el punto de vista de desarrollo de idea, de a su nivel hacer como una investigación de mercado, retar su idea, su modelo de negocio es adecuado y los vamos como que conduciendo y llevando y aconsejando para que su proyecto sea un éxito, ¿no? Sea un éxito. De acuerdo, muchísimas gracias. Ah, y mi Químico, correo está ahí, ¿no? Ahí, así es, está ahí. sí, ahí está indicado. Pues muchísimas gracias, químico y maestro en ciencias, Armando Conca Torres. Le agradezco su participación y colaboración en este ciclo de sesiones webinar Áncora Salud a Distancia. Eh, les invitamos también a responder una breve encuesta que encontrarán en el código QR que se muestra en sus pantallas, así como en los correos que ahí mismo se indican. Sus comentarios y su opinión son muy importantes para nosotros. Les recuerdo que el programa de prevención a distancia continuará con este ciclo de sesiones webinar, teniendo como próxima sesión COVID-19 desde la sala de terapia intensiva. Les invito a realizar su registro a través del código QR que se muestra en sus pantallas. También les comento que usted recibirá correos, el primero con el enlace de la encuesta mencionada previamente y el segundo con la invitación a nuestra próxima sesión. Agradeceremos sus dudas, comentarios y su registro.
Sin más por el momento, le agradezco mucho el químico y maestro en ciencias Armando Conca y a ustedes, nuestros asistentes, y de parte del licenciado Jorge Salas, nuestro director general, y a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, agradecemos su asistencia y participación en esta sesión titulada uso de aditivos en la elaboración de alimentos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.